Bueno, entonces, como les estaba explicando, Franz Boas desarrolla una perspectiva mentalista de la cultura, ¿no? La cultura es pensamiento organizado que se expresa a través de una actividad organizada. Y entonces los alumnos de Franz Boas van a desarrollar a partir de esta perspectiva pues lo que nosotros conocemos como la Escuela de Cultura y Personalidad. A mí me gusta aquí subrayar a dos integrantes de la Escuela de Cultura y Personalidad que eran, bueno, uno de ellos era lingüista, el otro era químico o algo por el estilo. El lingüista es Edward Sapir y el otro es Benjamin Lee Whorf, ¿no? Los dos se encargaron de estudiar el lenguaje. Obviamente Sapir era lingüista de formación y Benjamin Lee Whorf no. Benjamin Lee Whorf, él era, me parece que era químico, y él trabajaba en una compañía de seguros, pero siempre le interesó la relación que había entre el lenguaje y la conducta del individuo, ¿no? Él pone un ejemplo de cuando trabajaba en la compañía de seguros. Él era perito, ¿no? Entonces, cuando había un accidente, un incendio o algo por el estilo, él era de los que iban a inspeccionar para determinar las causas del siniestro y entonces poder señalar si se debía de cobrar o no el seguro. Bueno, Benjamin Lee Whorf señala que en una ocasión se incendió una gasolinería, me parece, ¿no? Y lo que observó es que los empleados tenían la costumbre de amontonar los barriles vacíos en un rincón en el cual ellos acostumbraban ir a fumar. Entonces él decía, bueno, ¿por qué van a fumar junto a los barriles de gasolina? Entonces Benjamin Lee Whorf lo que observó es que como había en ese lugar un letrero que decía barriles vacíos, los empleados entendían vacíos como fuera de peligro. Les decían, pues si están vacíos no contienen gasolina, por lo tanto no hay ningún problema de que fumemos cerca de ellos, ¿no? El único problema es de que quedaban todavía residuos, gases de la gasolina, ¿no? Entonces cuando se acercaban a fumar ahí, pues obviamente pues eso explotaba. Pero bueno, aquí lo interesante para Benjamin Lee Whorf era esa conexión entre un elemento lingüístico, un letrero que decía vacío, y la conducta del individuo, ¿no? Benjamin Lee Whorf desde allí entendió que la conducta de los individuos de alguna manera estaba determinada por estos elementos lingüísticos, es decir, que el lenguaje determinaba el comportamiento de los individuos. Bueno, una vez que se une a Sapir, ¿no? Y para hacer sus investigaciones antropológicas y lingüistas, pues entre los dos desarrollaron una hipótesis que se conoce en la actualidad como hipótesis Sapir-Whorf, ¿no? Y es aquella que establece el determinismo lingüístico y el relativismo lingüístico, ¿no? El determinismo lingüístico lo que establece es que la lengua, es decir, el lenguaje o el idioma, ¿no? Determina la manera de pensar del individuo y su manera de actuar. Y la hipótesis del relativismo lingüístico lo que establece es que no hay una realidad que sea expresada por diferentes lenguas, sino que a cada lengua le corresponde una realidad. Es decir, los que hablamos español tenemos una realidad determinada por el español, determinada por las categorías lingüísticas del español, mientras que un náhuatl vive en un mundo náhuatl determinado por las categorías lógicas y semánticas y sintácticas del náhuatl, ¿no? Bueno, a partir de esta hipótesis Sapir-Whorf, ¿no?
se han desarrollado investigaciones que se categorizan como etnociencia, ¿no? Y estas investigaciones obviamente las realizan lingüistas. Estas investigaciones se encargan de reconstruir, documentar, reconstruir los sistemas de clasificaciones, que a veces se les llaman folk, sistemas de clasificaciones folk, que son pues obviamente los sistemas que otras culturas utilizan para clasificar los elementos que componen su realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, nosotros clasificamos, por ejemplo, a las arañas como insectos, no como animales, por ejemplo, ¿no? Son insectos, las arañas son insectos, pero en otra cultura podría no haber diferencia entre insectos y animales, ¿no? Obviamente nosotros clasificamos, por ejemplo, a los perros como mascotas, animales, son mascotas, pero no como seres humanos, ¿no? Pero en otras culturas, los perros tienen una categoría, vamos a decir, como que intermedia entre los animales y los humanos. Son animales, pero son animales muy cercanos al ser humano, ¿no? Bueno, el caso es de que la etnociencia se encarga de investigar las maneras en que otras sociedades, en el contexto de su cultura, clasifican, entienden y se relacionan con los elementos de su realidad, ¿no? De eso se encarga la etnociencia. Ahí en la Escuela de Antropología e Historia, la ENA, está, por ejemplo, la profesora Susana Cuevas, la doctora Susana Cuevas, que se encarga de hacer este tipo de estudios, ¿no? Etnociencia. Obviamente ella da clases en lingüística, ella es lingüista, ¿no? Creo que no hay antropólogos sociales que se dediquen a la etnolingüística. Bueno, de entrada, porque para poder hacer etnolingüística necesitas conocer las técnicas de investigación del lingüista. Y obviamente un antropólogo social, pues de entrada ni tenemos clases de lingüística, entonces, ¿cómo vamos a hacer etnociencia, ¿no? Pero tal vez en los cursos de antropología simbólica, algunos profesores sí abordan el tema de la etnociencia. Bueno, la etnociencia se desarrolla a partir de los planteamientos de Franz Boas, ¿no? Ese es el origen de la etnociencia, los planteamientos de Franz Boas, ¿no? Franz Boas entiende la cultura como pensamiento organizado, y para poder estudiar la cultura de otro ser humano, de otro grupo, de otra sociedad, pues bueno, ¿cómo le haces? Pues reconstruir, ¿no? sus sistemas de clasificación. ¿Cómo puedo entender yo la realidad de los nahuas? Reconstruye de entrada sus sistemas de clasificación. ¿Qué entienden por humano? ¿Qué entienden por no humano? ¿Qué entienden por vivo? ¿Qué entienden por no vivo? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué entienden por bien? ¿Qué entienden por mal? Y al mismo tiempo trata de comprender en el contexto de esa clasificación el comportamiento del individuo. Cómo se comporta un individuo con lo que es humano, cómo se comporta con lo que no es humano, ¿no? Pero bueno, esas son investigaciones de la etnociencia. La Escuela de Cultura Personalidad. Bueno, la Escuela de Cultura y Personalidad se desarrolla a partir de las, vamos a decir que de las enseñanzas de Franz Boas, ¿no? Como ya lo señalé varias veces, Franz Boas desarrolla una perspectiva mentalista de la cultura, ¿no? La cultura para Franz Boas es pensamiento organizado. Ahora bien, para sus alumnos, los integrantes de la Escuela de Cultura y Personalidad, la cultura es un perfil psicológico, dentro del cual los individuos
desarrollan su personalidad. Por eso la escuela se llama así, cultura y personalidad. Los integrantes de una sociedad desarrollan su personalidad en el contexto de la cultura de esa sociedad. ¿Pero qué cosa es la cultura? La cultura es un perfil psicológico, ¿no? Es decir, es un arquetipo de pensamiento. Y dentro de ese arquetipo de pensamiento, los individuos desarrollan su personalidad, es decir, su manera de ser, ¿no? ¿Cómo se hace una investigación en la perspectiva de la Escuela de Cultura y Personalidad? Bueno, Margaret Mead, ¿no?, integrante de la Escuela de Cultura y Personalidad, tiene un ejemplo muy didáctico de la manera en que un antropólogo estudia la cultura de otra sociedad bajo la perspectiva de la Escuela de Cultura y Personalidad. Pero bueno, eso se los voy a explicar en el siguiente video.